La migración cubana pues ha sido un fenómeno continuo y significativo desde el 59 y el objetivo principalmente de este video es ofrecer una mirada detallada a las razones detrás de esta emigración, los desafíos enfrentados por los emigrantes y pues el impacto cultural, social, político que ha tenido todo este movimiento. Así que comencemos. Primeramente vamos a entrar en contexto y vamos a empezar pues en la etapa de la emigración post el 59. Y todo comienza pues con Fidel Castro tomando el poder e instaurando un gobierno comunista que lleva pues a la nacionalización de las propiedades y pues a cambios sociales radicales. En Cuba han habido varias oleadas migratorias, por decirlo de alguna manera. La primera fue cuando Fidel ascendió al poder en 1959, que todas las personas que tenían un estatus económico alto en Cuba decidieron marcharse porque no estaban de acuerdo con el sistema. Hay que puntualizar que estas personas creían que la dictadura iba a estar muy poco tiempo en el poder, que iba a estar máximo 1, 2, 3 años y que después ellos iban a volver a Cuba. De hecho, dejaron mucho dinero escondido en las casas, dejaron muchas pertenencias en casas de amistades porque, como les decía anteriormente, ellos pensaban que iban a volver a la isla, algo que nunca hicieron porque el comunismo lleva en la isla más de 65 años. Las primeras oleadas de migrantes en esta etapa incluyen a propietarios de negocios, profesionales y opositores políticos que huyen por temor a la represión y a la pérdida de propiedades en la isla. Los destinos seleccionados fueron mayoritariamente Estados Unidos, especialmente en Miami, pero algunos también se trasladaron a Venezuela, España, México. Y cabe mencionar pues en esta etapa inicial de la migración, la operación Peter Pan, donde muchísimos niños cubanos fueron enviados solos a los Estados Unidos. Si quisieran conocer un poquitico más a fondo sobre este tema, yo les voy a dejar en la descripción el link de Un Cubano por el Mundo. Él hizo pues un video referente a las oleadas migratorias y pues nada, lo pueden chequear en su canal y ahora vamos a seguir con un breve recuento de la historia para llegar a la etapa actual. Ya abordada pues esta parte inicial de la migración cubana, pues vamos a conocer un poquitico sobre las décadas de cambio, las oleadas migratorias de los 60, 70 y 80. Este periodo se caracterizó principalmente por el aumento de la migración debido pues a la inestabilidad política y económica que había en Cuba. La segunda etapa migratoria importante fue Camarioca. Abrieron el puerto de Camarioca y por ahí salieron muchos cubanos. No volvieron a salir hasta el año 80, hasta que se abrió el Mariel. En el Mariel muchos cubanos también aprovecharon para escapar de la isla, pero Fidel Castro, hay que decir que aprovechó también para meter muchos cubanos que tenían problemas psicológicos, psiquiátricos y hasta presos. Es decir, aprovechó esta oleada de migrantes para salir de muchas personas que para él eran una carga en ese entonces. Eventos claves pues en esta etapa es la crisis de los misiles en 1962, el éxodo del Mariel en el 1980, donde más de 125,000 cubanos pues llegaron a los Estados Unidos bajo la ley de ajuste cubano que fue instaurada en el 1966, que básicamente ofrecía residencia pues a los cubanos que llegaban al territorio americano. Esta sin duda pues fue una etapa bastante tumultuosa para la migración cubana, pues se caracteriza, como ya les digo, por el aumento de las personas que decidían salir del país, que no querían pues estar en la isla por toda pues la situación política, económica que se veía se estaba llevando a cabo. Ahora pues vamos a entrar en la crisis de los 90 y el periodo especial y vamos a ver cómo influyó pues todo en la migración cubana. Y es que el periodo especial fue el resultado del colapso de la Unión Soviética en el 1991, lo que provocó pues una crisis económica en la isla. Esto pues desató lo conocido como el éxodo de los balseros en el 94, donde miles de cubanos huyen en balsas improvisadas hacia Estados Unidos, enfrentando peligros marítimos y una incierta acogida. Y también en este periodo se dieron cambios en las políticas de migración de Estados Unidos, especialmente en la política de pie seco, pies mojados, que ofrecía residencia a los cubanos que lograban llegar a tierra americana, lo cual de alguna manera pues incentivaba esta migración por el mar, pero también daba una salida a las personas que no querían estar en la isla. Vino el año 94
con los balseros, es decir, pasaron 14 años para que no viniera una nueva oleada migratoria. En el 94 todo el mundo más o menos sabe la historia, miles y miles de balseros se fueron a la mar en busca del sueño americano. Estuvo abierto el malecón incluso por órdenes de Fidel por un tiempo legalmente, hasta que fueron tantas, pero tantas las personas que morían en el camino, además de las protestas, además de la presión de Estados Unidos, que tuvo que volver a cerrar un tiempo después. Y bueno, ya como culminación de este breve recuento de la migración cubana, vamos a llegar al siglo XXI, vamos a llegar a la etapa actual y vamos a escuchar cómo se están desarrollando, por así decirlo, los procesos migratorios ahora mismo para las personas en Cuba. Vamos a escuchar de una persona que llegó recientemente, hace aproximadamente un mes, cómo fue que pues ella pudo hacer este proceso migratorio hacia Estados Unidos para que pues de alguna manera vean las diferencias de los procesos migratorios anteriores con los actuales. Mi llegada aquí a Estados Unidos fue, digamos que totalmente legal. Fue a través del famoso llamado parol, un proceso el cual la persona, el familiar o amistad o algo, no sé, en este caso, del exterior, aplica todo por vía internet. Rellena un cuestionario, los manda hacia las oficinas de la UCI y bueno, nada, es solamente bueno ya esperar a que lean ese caso, a que lo verifiquen, que sea todo legal, que esté todo en orden y bueno, nada, es simplemente la espera, lo que uno puede como que, digamos que atormentar un poco, pero nada, mi proceso fue simplemente eso. En este caso fue mi hermana la que pudo aplicar. Se aplicó a los 4 días de verle empezar el parol para los cubanos, porque bueno, había un parol para otros países, para 3 países más aparte de Cuba, y bueno, en mi caso fue en este, que empezaba el 6 de enero, y bueno, el familiar que yo tuve, que era mi hermana, como dije, lo aplicó el día 11, así que bueno, fueron poquitos días. Y bueno, nada, después de esto fue nada más que la espera y bueno, de vez en cuando se verificaba a ver si había algún tipo de avance en ese proceso, pero fuera de eso ya fue nada más que la espera, realmente lo que tardó bastante. Pasaron los años y no vino una oleada migratoria grande hasta principios más o menos del 2010 hasta el 2016. Esta oleada migratoria fue un poco más extensa, fue un poco más calmada. Fue durante 6 años que los cubanos empezaron a emigrar desde Cuba hasta Ecuador, porque Correa abrió sus fronteras dándole libre visado a los cubanos y de alguna manera los cubanos fueron poquito a poco por la selva avanzando hasta llegar a Estados Unidos, pasando por aproximadamente 7 u 8 países, una travesía bastante larga, complicada, donde murieron muchas personas. La última oleada migratoria que se hizo en Cuba, o que está vigente todavía en Cuba, fue después del COVID, donde casi 1 millón de cubanos han escapado de la isla y siguen escapando. Las vías son múltiples, empezaron después del COVID, como les decía anteriormente, por Nicaragua, pero actualmente lo están haciendo por México, lo están haciendo con el parol, lo están haciendo hasta por Rusia. Es decir, que las vías ahora son múltiples comparados con veces anteriores que solamente se iban por solo un lugar. En conclusión, sí vemos grandes diferencias entre las migraciones iniciales, las migraciones actuales. Creo que pues los cubanos que decidieron en su momento salir de la isla cuando hubo un cambio de sistema, un cambio de gobierno, esas personas crearon el camino, crearon las bases, sentaron pues todo lo que hoy los cubanos actuales pueden disfrutar al llegar acá a Estados Unidos. Sin embargo, los cubanos de hoy día, creo que hay muchos que lo tienen bien claro, pero hay otros que siguen confusos, hay otros que siguen un poco pues adoctrinados con el tema de que los incentivos y las razones para irse son puramente económicas, cuando claramente pues en esencia el tema ha sido siempre político. Históricamente pues la migración ha sido por motivos políticos, por temas del sistema imperante desde el 59. El desafío más grande sería tanto por el lado económico como también emocional a veces. En económico porque bueno, te enfrentas a un país que nunca lo has visto como tal en persona, como que no has vivido en él, no conoces todo, no lo dominas del todo, su sistema, su forma de el idioma, cosas así, aspectos como esos. Y desde el punto emocional porque bueno,
Bueno, en mi caso, por lo menos, no sé, en otras personas tal vez no es la situación, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo dejé atrás a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a una pareja, amistades, entonces como que bueno, te ves aquí de cierta forma como que sola, digamos, a comerte este mundo, pero bueno, de una forma como que independiente, tú sola, es tú adelante, haz tus cosas por tu vía, por tu forma, siempre escuchando consejos y eso de otras personas que bueno, ya llevan más tiempo aquí, ya tienen mucha más experiencia, ya dominan más el sistema. La política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba es innegable que ha sido benefactoria para los cubanos porque de alguna forma le han abierto las puertas a muchos para llegar a este país. Sí lo ha sido, pero hay que entender algo: si esta política no hubiera estado vigente, los cubanos en primer lugar hubieran buscado diferentes vías para emigrar a otros países. Si no hubiera sido Estados Unidos, hubiera sido otro lugar. La principal razón de que los cubanos emigren de Cuba no es exactamente porque quieren ir a Estados Unidos. Hay cubanos en todas partes del mundo. La principal razón es que los cubanos quieren huir de la dictadura y por eso es que los cubanos, valga la redundancia, se van de Cuba y eso es innegable. Te digo más, si no hubiera sido por esta política migratoria de Estados Unidos y no hubieran en Estados Unidos ahora mismo casi 2 millones de cubanos, quizás el régimen no existiera hoy en día, porque esos 2 millones de cubanos que están en Estados Unidos no hubieran salido de la isla, o por lo menos la mayoría no hubiera salido de la isla y eran cubanos totalmente descontentos con el sistema y ya hubieran tumbado aquello. Así que si a alguien creo que ha beneficiado la política de Estados Unidos es a la propia dictadura, que se le han ido todas las personas que, como les decía anteriormente, han estado descontentos con ellos. Toda esta diáspora de diversos tipos de cubanos, de diversas clases de cubanos a lo largo del tiempo, pues han creado esta comunidad internacional tan grande que hoy día pues se nota que hay fuera de la isla y ha afectado grandemente pues a la isla debido a la pérdida de capital humano, debido pues a las disparidades económicas, sociales que se ven en la población. Ha perdido muchísimo talento intelectual, personas pues emprendedoras, trabajadoras que pudieran ahora mismo estar creando un mejor futuro en la isla y sin embargo por condiciones pues políticas, económicas, incluso sociales, han tenido pues que irse y hacer su camino, dar sus aportes en otras partes del mundo. Interesante toda esta historia y recuento del proceso migratorio cubano, de por qué se ha dado este fenómeno, por qué tantas personas deciden huir de la isla, dejar su tierra por nuevos horizontes. Yo me despido, mi nombre es Jessica Canal Traver y nos vemos en la otra.